¿Buscas información relevante para la toma de decisiones en minería? Netmin es la primera red de profesionales de la minería y el principal ecosistema colaborativo del sector. Más de 8.000 usuarios y las más importantes compañías y proveedores del sector ya son parte. Inscríbete en netmin.cl. Muy buenas tardes, bienvenidos a Camino a FEXMIN 2023. FEXMIN es la Feria de Exploraciones y Minas, cuya quinta versión se realizará a fines de agosto, los días 29, 30 y 31 de agosto de este año, en los salones de conferencia de Espacio Riesgo, acá en Santiago de Chile. Camino a FEXMIN corresponde a una serie de charlas mensuales para mantenernos en contacto hasta la realización de la feria, que este año tiene el lema Nuevos Yacimientos para el Desarrollo Minero. Esta será presencial y también con transmisión vía streaming. Ya están siendo publicados los anuncios de cómo participar o asistir a la feria. También los pueden ver en el sitio web de FEXMIN, www.fexmin.cl. La charla de hoy se titula Machine Learning Approach Applied to Exploration and Mining. Algo así como, but not quite, máquina de aprendizaje aplicada a la exploración y minería. La charla será dictada por Miguel Martínez Salazar, quien tiene título de geólogo por la Universidad de Chile y casi 20 años de experiencia, principalmente en exploración minera en la cordillera de los Andes. Se ha especializado en geoquímica y uso de nuevas tecnologías. Actualmente se desempeña como geoquímico senior en la casa matriz de los laboratorios ALS Global, que está ubicada en Vancouver, British Columbia, Canadá. Antes de dar la bienvenida a Miguel, quiero anunciar que al final de la exposición va a haber un espacio para preguntas, así que las preguntas o consultas o comentarios que quieran hacer, por favor, escríbanlos en el chat que está al lado derecho de la pantalla de ustedes. Entonces, sin más, voy a dejar con ustedes a Miguel Martínez. Adelante, Miguel, bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por la presentación. Bien, me gustaría saber, eso mismo, estaba esperando que aparezca las slides. Ok. Bueno, el tema que les voy a presentar hoy día tiene que ver con el uso de la información, de mucha información que los geólogos suelen recolectar, y no solo los geólogos, sino que también los satélites, sino también otro tipo de instrumentos, y con los cuales podemos jugar, podemos investigar y podemos desarrollar modelos en la búsqueda de nuevos yacimientos minerales. Bien, primero unas palabras acerca de ALS. Bueno, este es el disclaimer principal. ALS es un laboratorio a nivel global. Como decía Juan Carlos, yo afortunadamente estoy acá en Vancouver actualmente, pero estuve trabajando mucho tiempo en ALS Sudamérica antes de llegar a Vancouver, pero también tenemos laboratorio en todo el mundo. Y prestamos servicios de laboratorio a un sinfín de diferentes compañías, diferentes commodities y diferentes países. Bien, una pequeña introducción de ALS, pero también una pequeña introducción de Goldspot. Goldspot es una compañía consultora fundada por el 2016 y la cual fue adquirida por ALS el año pasado. Y esta empresa consultora está dedicada principalmente, bueno, una parte de esta empresa consultora está dedicada al uso del dato, uso de la información en la prospección geoquímica. Así que muchas de las cosas que voy a contar hoy día tienen que ver con trabajos previos que ha realizado Goldspot, ALS Goldspot ahora,
tanto en Chile como acá en Canadá, como en otros países. Bien, hoy día el temario de lo que vamos a hablar hoy día, definición y contexto, algunos casos de estudio, algunas historias de éxito y las conclusiones finales. Bien, primero, ¿qué es lo que es Machine Learning? Hay muchas definiciones que podemos encontrar en distintas fuentes, ¿ya? Desde Wikipedia, definiciones de la IBM, etc. Pero básicamente es el uso de datos, es el uso de datos para crear modelos. Pero estos modelos no son estáticos, sino que tienen que ir mejorando con el tiempo. No sacamos nada haciendo un modelo y dejarlo estático y trabajar en base a ese modelo si no estamos aportando nueva información para que ese modelo vaya aprendiendo con el tiempo. Y ahí, ese aprendizaje es la parte learning del machine. ¿Ok? Pero por supuesto que en la exploración minera lo que nosotros estamos buscando es aplicar estos modelos de aprendizaje en datos geológicos, datos geofísicos, datos geoquímicos, para poder aproximarnos de una manera diferente y una manera o más eficiente a la exploración, a nuevas zonas de targeting o a categorizar diferentes zonas en importancia. Todo este tema de inteligencia artificial, machine learning, son temas muy multidisciplinarios, ¿ya? Donde uno tiene de la mano tanto lo que es ciencia de computación, matemáticas, ¿ya? Eso también da origen a la ciencia del dato, data science. En diferentes disciplinas también se ocupa mucho lo que es la psicología. Pero por supuesto que a nosotros como geólogos lo que más nos interesa es ocupar datos geológicos, geofísicos, geoquímicos en la generación de modelos. Machine Learning también se puede interpretar, se puede agrupar dentro de lo que es todo lo que es el área de la inteligencia artificial. Pero hay diferentes conceptos, diferentes maneras diferentes definiciones. Hay gente que la coloca junto con la inteligencia artificial, separadas, uno sobre el otro, etc. Pero no vamos a entrar en esos detalles semánticos. Bien, pero Machine Learning, he escuchado que hay mucho de brujería en esto, pero no es nada de brujería, es simple estadística, regresión, diferentes algoritmos, matemática, básicamente. Y ya la estamos ocupando desde hace mucho tiempo. O sea, cuando vemos diagramas como esto fue generado con datos, hace 50 años. Datos de geoquímica que clusterizan y que todos juntos están dentro de una población de diferentes tipos de rocas, ¿ya? Y en base a esos datos pudimos generar estos diagramas, o este otro diagramas que se ocupan casi en el diario vivir del geólogo. Pero esto fue realizado con datos. O sea, ya estamos ocupando los conceptos básicos de Machine Learning desde que somos estudiantes, o incluso desde antes. Ok, ¿y por qué ocupar Machine Learning actualmente? ¿Qué es lo que ha cambiado en el mundo y por qué no lo ocupamos antes? Muchas cosas han cambiado estos últimos 20 años desde que yo empecé a trabajar a la fecha. La cantidad de datos, la calidad del dato, ¿ya? La manera en que colectamos datos ha cambiado. Así que primero, ¿qué es lo que ha cambiado? El dato. Está mejor adquirido. ¿A qué nos referimos cuando decimos mejor adquirido? Mejor adquirido quiere decir con protocolos de muestreo, por ejemplo, ¿ya? Los protocolos han ido cambiando. Antes, cuando yo empecé a trabajar, no existían muchos protocolos acerca de la recolección del dato como existen ahora. Ahora, si uno quiere recolectar datos de suelo, existen ciertos protocolos con los cuales podemos asegurar que en el futuro, cuando obtengamos los resultados geoquímicos, vamos a poder comparar peras con peras y no peras con manzanas. Además, han mejorado mucho los límites de detección en lo que es geoquímica, ¿ya? La calidad del dato. Diferentes tipos de digestión geoquímica también nos llevan a diferentes interpretaciones. En lo que es geofísica y otros sensores remotos, también ha mejorado mucho lo que es la resolución, ¿ya? Imágenes satelitales. Cuando yo empecé a trabajar, los top eran las imágenes Astra. Ahora existen mejores imágenes con mejor calidad actualmente. Y además, ha mejorado mucho lo que es el sistema de base de datos. Al incrementar mucho la cantidad del dato, la calidad del dato, tenemos que guardarla de una manera segura y de que sea fácil de interrogar. Y ahí es donde entran las bases
base de datos o base de datos manager, ¿ya? Que son muchos softwares como Acquire, DataShed, que permiten manejar base de datos de una manera eficiente y de una manera segura. Así que se ha vuelto muy voluminosa la cantidad de datos y aparte multidimensional. Ya no solo conviven lo que son solamente datos geoquímicos, sino que también se suma geofísica, sensores remotos, etc. Y por eso esta imagen de Hulk al lado, donde vamos juntando y juntando cada vez más datos, pero llega algún momento en que tenemos que ir a buscar el yacimiento. La mejor calidad del dato, ¿cómo se ve reflejada? Por ejemplo, en geoquímica lo que tenemos es que cada 10 años hay saltos de más o menos un orden de magnitud en mejora, en límite de detección, en determinada metodología geoquímica. Este es un ejemplo, hay 98 al 2007, cómo cambió los paquetes, ya sea de acuaregio o de 4 ácidos, ya con el tiempo. Y podemos ver que hay medio orden de magnitud o un orden de magnitud en muchos de los elementos, incluso en lantano bastante más. ¿Ya? Entonces, eso va cambiando cada 10 años, incrementos continuos. ¿Y por qué es útil esto? ¿Por qué es útil llegar tan abajo? Porque todavía tenemos mucha información geoquímica, en el caso particular de la geoquímica, hay mucha información geoquímica que está en elementos ultratrazas. Y de ahí también tenemos todo lo que son los estudios de litogeoquímica actualmente, donde se realizan comparaciones de elementos trazas, ultratrazas, inmóviles, para poder hacer interpretaciones litológicas o fertilidad magmática, etc. Los datos, ¿cómo han aumentado? Y esto es lo que les comentaba. Cuando yo empecé a trabajar, solamente, ¿qué había? Bueno, imágenes satelitales, iconos, QuickBear, imágenes Aster, me parece que son antes del año 99 incluso. Y luego todo lo demás que son imágenes nuevas. La cantidad de imagen a libre disposición, multibandas, que existe ahí, que existe en el hiperespacio, es enorme. La cantidad de datos ahora es absolutamente grande en comparación con 20 años atrás. Pero ¿cómo procesamos esta gran cantidad de información? Esa es la gran incógnita. Esa es la manera diferente que tenemos que trabajar. Bien, y por supuesto, acompañado con todo esto, tenemos una mejora continua, prácticamente exponencial, de la capacidad de procesamiento de los computadores. Y aquí también aprovecho de contarles, hay muchos algoritmos que existen desde los años 40. Las primeras ideas acerca de las redes neuronales empiezan en los años 40. Ya los primeros algoritmos en los años 50. Y ya se empieza a trabajar con computadores desde esa época. Entonces, ahora tenemos todo un mundo de aprovechar, tenemos muchas oportunidades de aprovechar todo este conocimiento acumulado durante los últimos 50, 60 años en nuestros proyectos geológicos. Y eso también va de la mano con esto, ¿ya? Si bien en los últimos 70 años se ha visto un incremento en los descubrimientos en la exploración a nivel mundial, los últimos 10 años no han sido muy buenos. Hemos tenido un retroceso o un descenso en la cantidad de descubrimientos anuales. Y eso va de la mano aquí con esta capacidad de procesamiento computacional que es gigantesca y que podríamos aprovecharla para poder volver a subir la cantidad de descubrimientos. Y por supuesto todo va de la mano con una demanda creciendo siempre de los llamados ahora metales críticos para el desarrollo sostenible durante los próximos 30 años. Aquí vemos los gráficos. Lo más conservador es que de aquí al año 2050 vamos a necesitar el doble de la producción, más del doble de la producción actual en los metales críticos. Entonces, eso es muy importante tenerlo en mente. Tenemos que descubrir para que el desarrollo actual se siga sosteniendo en el tiempo. Y especialmente con todo el tema de la electrificación de vehiculares, de celdas fotovoltaicas, etc. Bien, es un pequeño introducción del por qué deberíamos ocupar Machine Learning en nuestros proyectos y en
y en la geología. Ahora bien, antes de todo, siempre hablamos en diferentes escalas. Tenemos escalas de minerales, rocas, o escala de mina. ¿Qué quiero decir con esto? Con que diferentes escalas vamos a necesitar datos de diferentes escalas también. No podemos ocupar datos regionales para ir algo particular. Y ahí es muy importante tener eso en cuenta. En lo que yo he trabajado especialmente, yo he estado en escala de roca y escala mina, vale decir, intentar interpretar una muestra de roca usando Machine Learning o intentando o sugiriendo nuevas zonas de targeting en la exploración minera. Si vemos bien esta foto es bastante interesante, esta sucesión de fotos. Todas estas fotos fueron realizadas con Machine Learning. Aquí está la página web donde encontramos estas imágenes, donde se realizaron estas imágenes. Ya se le solicitó a un Machine Learning, a una inteligencia artificial, crear estas imágenes. Ahora que les dije eso, si vemos más de cerca, este auto eléctrico de acá no tiene espejos. Así que por supuesto que todo lo que es inteligencia artificial también se equivoca. ¿Ya? No, estamos bastante lejos de llegar a una perfección. ¿Ya? Así que este auto fue creado sin espejos. La mina se ve bastante real, ¿qué quieren que les diga? La roca, el mineral también. Y esta persona acá haciendo ensayos también se ve bastante real. Así que ese es el avance que tenemos en inteligencia artificial. ¿Ya? Pero no es perfecto. Ok, primer caso, predicción de alteración. ¿Ya? Usando datos adquiridos en la muestrera o en las instalaciones de una empresa minera. Bien, grandes rasgos, ¿dónde estamos ubicados? Estamos ubicados aquí en todo el cinturón Mioceno-Plioceno, cerca de Santiago, zona central de Chile-Argentina, y donde se están adquiriendo muestras continuamente, y a todas esas muestras se están tomando datos puntuales con diferentes tecnologías. ¿Cuáles son las diferentes tecnologías en este caso? Mineralogía, ocupando un instrumento de mineralogía de onda corta, de espectroscopía de infrarrojo de onda corta, fotografías y análisis químico utilizando una pistola XRF portátil. Entonces, este caso me voy a demorar un poco más en explicárselo porque tiene que ver con todo lo que son las mejores prácticas a la hora de tomar los datos también. Si queremos ocupar técnicas estadísticas para interpretar los datos, necesitamos que estos datos sean lo más homogéneos posible en la toma del dato, me refiero, siguiendo ciertos protocolos, siguiendo ciertos pasos. Así que bien, primero, tenemos datos con una pistola de XRF portátil, lo que les comentaba, mineralogía infrarroja de onda corta y fotografía. Todo este procesamiento tiene que ser guiado con controles de calidad, ¿ya? Y luego se realizan una serie de transformaciones matemáticas, análisis componentes principales, la principal en este caso. También se extrae información a partir de las fotografías y a esa extracción de información también se le realiza análisis de componentes principales. Y luego, una vez que tenemos todos estos datos en análisis de componentes principales, sobre ello se realiza un modelamiento ocupando, en este caso, Random Forest, que es un algoritmo de Machine Learning. Muy bien, entonces, primera parte, adquisición, procesamiento y la interpretación. No es sorpresa que para los que están trabajando en ciencia de datos, en data science, que básicamente todo, prácticamente el 90-95% del tiempo uno lo gasta limpiando la base de datos. Y luego solamente un 10% del tiempo es la creación de modelos. Pero esa limpieza de la base de datos se hace mucho más simple cuando hemos seguido protocolos y hemos seguido pasos adecuados para obtener el dato. Muy importante, bien, aquí están las preguntas que no tenemos que hacer siempre antes de comenzar un proyecto, instrumentos, los datos que queremos recolectar, el almacenamiento de la información. Bien. Excel no es una base de datos. Esto es
Es algo que uno siempre viene diciendo desde hace 10 años, pero nunca es suficiente, ya que aún ahora nos encontramos con empresas que ocupan Excel como una base de datos en sí misma. Excel es una tabla de datos, no es una base de datos. Y por supuesto, cuando estamos haciendo el estudio, necesitamos también conocer protocolos de control de calidad, en este caso el espaciamiento, que vamos a estar tomando las medidas, etc. Control de calidad. Cuando no estamos seguros, colocar más control de calidad. ¿Cómo se hizo en este caso? Bien, ¿cómo fue la toma de datos en este caso? Fotografía, microfotografías, a cada pedazo de roca, por decirlo de algún modo, donde el ensayo fue tomado, ¿ya? Donde se realizó el ensayo. ¿En qué consistió el ensayo? En la pistola XRF portátil. Aquí podemos ver en el testigo unos pequeños círculos y la mineralogía infrarroja. Aquí en este caso colocan un ejemplo, ocupar una tapa de una botella y dibujar los círculos, ¿ya? Antes, de manera sistemática y un espaciamiento sistemático. ¿Ya? Usualmente cuando uno realiza esto con testigos, uno tiende a acercar la muestra, uno tiende a tomar más datos donde hay mineralización o donde hay una alteración interesante. Eso está bien para salir de dudas, pero no está bien para un análisis estadístico, ¿ya? Porque el dato va a estar sesgado. Si nos damos cuenta, acá hay una serie de indicaciones específicas para el tipo de instrumento que estamos tomando, ¿ya? O sea, secar la superficie, eso es específico para estos instrumentos, para el infrarrojo onda corta y para el XRF portátil. Pero puede que la superficie húmeda sea mejor para la fotografía. Y así. Control de calidad. Aquí tenemos algunos ejemplos de XRF portátil. El XRF portátil es una excelente herramienta, barata, fácil de usar, la podemos usar en el mismo momento, pero no es de muy buena calidad en términos de datos. No es, ni se escana a lo que es un dato de laboratorio, tanto en el sesgo que uno puede obtener, tanto en la precisión, en la exactitud de la muestra, del dato. Aquí podemos ver estos resultados que se ven acá, en los gráficos en la mano derecha. Podemos ver en el eje Y son los valores de laboratorio. O sea, disculpa, en el eje Y son los valores del instrumento del XRF portátil, y en el eje X está el valor laboratorio. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué vemos estas líneas? Esas líneas las vemos porque las muestras de XRF portátil tienen mayor límite de detección o peor límite de detección, ¿ya? Por lo tanto, los datos son cuantizados, son escalas, mientras que en el análisis químico normal de laboratorio vemos los datos continuos porque tienen mucho menor límite de detección, o mejor en este caso, ¿ya? Y por eso es que se ve de esa forma. Pero sin embargo, vemos una correlación, ¿ya? La correlación está clara en estos elementos. Pero hay otros elementos donde no tenemos esa correlación, ¿ya? Donde básicamente los datos son cualquier cosa, ¿ya? No se correlaciona el dato del XRF con el dato geoquímico. Así que esos analitos, esos elementos no pueden ser ocupados. Solamente se ocupan aquellos que sí presentan una buena correlación. En el caso del infrarrojo onda corta, para aquellos que están familiarizados con este tema, también es necesario hacer control de calidad. Diferentes tipos de control de calidad. Spectralón es una muestra blanca para el infrarrojo, vale decir, una línea, se escana al 100% de reflectancia, ¿ya? Y eso es muy útil para ver que nuestro equipo esté leyendo bien el blanco. Eso es un blanco. Mylar es un material que es como un papel, ya que tiene un espectro bastante característico y que también se puede ocupar como un estándar para ver que ese espectro consistentemente sea el mismo durante el tiempo. Y también se pueden construir estándares en casa, digamos. O sea, se pueden recolectar muestras minerales en terreno y la misma muestra mineral ocuparla cada cierta cantidad de tomas de muestras, de manera de ir verificando que no haya ninguna desviación en el tiempo. Aquí vemos, por ejemplo, en esta criofilita, estas son muestras a través de todo un año. Y vemos que el valor
de la absorción en la señal de hidróxido de aluminio ha ido levemente cambiando en promedio. Así que vemos que sí hay una deriva, hay un sesgo a través del tiempo, ¿ya? El dato ha ido cambiando a través del tiempo. Este no es mucho, ¿ya? Vale decir, sea un nanómetro, bastante poquito, ¿ya? Probablemente no influya en el análisis posterior estadístico, pero sí es necesario tenerlo en cuenta, tomarlo en cuenta de que existe, y que si este número es más grande, podría afectar las interpretaciones posteriores. Lo mismo acá con una muestra de kaolinita, donde también se ve la absorción en el hidróxido de aluminio. Y bueno, finalmente tenemos lo que es fotografía, que ya eso ya estamos todos más familiarizados, mantener la luz, el estándar de luz sea el correcto, sea estándar la luminosidad, de tal manera de no tener que corregir la imagen a posteriori. ¿Qué hacemos con la fotografía? Obtenemos algo que se llama los radiomic features, que son índices ya de la textura de la imagen, que en geología bastante interesante. Va a ser índices que van a tener diferentes valores a diferentes texturas. Y esos números se pueden ocupar para modelamientos posteriores. Bien, en el dato de la geoquímica lo que principalmente se ocupa son análisis de componentes principales, correcciones o transformación del dato con CLI en este caso, que es Central Logarithmic Ratio, ya que es una transformación que deja a la mayoría de los datos, los deja en una distribución normal y es más fácil trabajar con ellos, ¿ya? Y luego se realiza análisis de componentes principales. Y las imágenes hiperespectrales, lo que se ocupa son muchos datos relativos a los espectros en sí. Me parece que en las próximas láminas tengo más detalles de eso. Bien. Ok, XRF, ya, el análisis de componentes principales, y ahí luego uno puede estudiar y puede ver qué es lo que nos dice cada una de las componentes principales. En este caso, la componente principal 7 tiene relación con algunos elementos inmóviles, así que esa componente principal podría estar relacionada con lo que es litología. Podríamos ocupar esa para correlacionar litologías, y otras componentes principales que estén bien relacionadas con potasio, con magnesio, con otros elementos, podríamos ocuparlas para lo que es alteración. Respecto a la fotografía, ya le había comentado antes de que se ocupan aquí tenemos una lista de muchos parámetros que salen a partir de la fotografía, pero muchos de ellos presentan buenas correlaciones entre ellos. Así que no es buena idea ocuparlos todos. Así que la mejor idea es volver a hacer análisis de componentes principales y escoger algunas componentes principales para modelamientos posteriores. Aquí vemos la componente principal, la número 0, vale decir la de mayor impacto. Vemos que el número que se obtiene es un número que nos va a entregar mayor suavidad o mayor rugosidad de la muestra. Y quizá ese número sea bastante útil para algunas características. Bien. Y lo último, con respecto al infrarrojo onda corta, se extrae algunas características del espectro, ¿ya?, para luego incluirlas dentro del modelamiento. Ya hablé un poco acerca de la señal del hidróxido de aluminio, que es esta señal de acá. También se puede ocupar señal de agua, que está acá, ¿ya?, y señales de hidróxido de hierro e hidróxido de magnesio. En este caso, esta es la del hidróxido de hierro, ¿ya?, que es esta señal de acá. Entonces, estos valores, el valor mínimo acá o el valor medio, nos va a indicar la existencia de uno u otro mineral. Ok. Bien, modelando lo que es alteración con toda esta base de datos gigantesca, se obtiene una precisión del 68%. Ustedes dirán, esa precisión es bastante poco. Y no, porque no estamos considerando que muchos de los datos podrían estar erróneos, ¿ya? Se están tomando lo geológico como el input, como el dato a modelar. La alteración, lo guiada, es
el dato a modelar. Así que, por supuesto, que cuando uno realiza el modelo, no siempre va a obtener lo mismo, ya que podrían haber datos del logueo que podrían estar equivocados. Así que este resultado es bastante bueno en realidad, y hay que ocuparlo en sondajes futuros, de tal manera de poder ver cómo va. Pero antes de finalizar con estos modelos, comentarles que cada parámetro, aquí tenemos muchos parámetros, análisis componentes principales de fotografía, análisis datos espectrales, análisis componentes principales de los datos geoquímicos, tienen diferentes impactos en lo que es el modelo en sí. Pero hay algunos que tienen muy alta varianza, ¿ya? El impacto en sí. Entonces, eso quizás no sea buena idea ocuparlo. Quizás podría inducir a error o podría inducir a un overfitting del modelo en sí, ¿ya? Así que lo que conviene usar son aquellas señales o aquellas variables que tienen un alto impacto, pero que al mismo tiempo tienen una baja varianza, ¿ya? Y al final en el modelo se ocupan estas pocas variables que se presentan acá abajo. ¿Y cómo cambia el modelo? Bueno, de un 67.92 baja a un 66.4. Básicamente es el mismo modelo, pero con menos variables, lo cual lo hace más general. Se elimina el overfitting del modelo y también se hace más explicable. Al tener menos variables, uno puede entrar a buscar explicaciones geológicas o químicas de lo que estoy viendo. Acá tenemos el ejemplo del modelo en un pozo, donde cada línea, vemos de diferentes colores, es la probabilidad de cierto tipo de alteración. Este es el resultado del modelo, finalmente. Tenemos un pozo, diferentes probabilidades de diferentes alteraciones, y vemos que es bastante variable. Es bastante variable porque la geología es variable, el pozo es variable, uno puede pasar de zonas propilíticas o zonas potásicas con bastante facilidad, cuando tenemos zonas de beta, zonas de fallas, etc. Entonces, pero quizás esto no sea muy útil, esta alta variabilidad no sea tan útil para nuestro modelamiento posterior. Entonces existen también herramientas como Wavelength Tessellation, que lo que hace es tomar estas señales y clusterizar espacialmente estas señales. Entonces, lo que tenemos como algo muy granulado, ¿ya? Con mucho detalle, podemos llevarlo a algo simplificado, que va a ser el caso aquí de la derecha. Lo podemos escoger y hacerlo un poquito más complejo, menos complejo, de acuerdo a lo que estamos buscando. Eso era el caso 1. Me demoré un poco más porque quería explicarles todo lo que había atrás, todo el control de calidad, diferentes procesos, ¿ya? En el dato, transformaciones de datos, etc. Caso 2 es muy parecido, pero aquí la diferencia es que la geoquímica viene de una geoquímica de laboratorio, ¿ya? Dice P-masa con 4 ácidos, si no me equivoco, y la mineralogía hiperespectral viene de un sistema de escaneo, ya que es CoreScan. Entonces, aquí lo que se busca básicamente es hacer algo similar. Rectificar el logueo, el logueo geológico, rectificarlo con el uso de herramientas de Machine Learning para el modelamiento. Ya todos los que son geólogos con bastante experiencia se han encontrado con intentar realizar un modelo y que los pozos no conversen entre ellos, ya que hay diferentes criterios que ocupan los geólogos y es famoso el dicho que junta a 2 geólogos y tienen 3 opiniones. Entonces, esta herramienta también nos puede ayudar en eso, en homogenizar los logueos geológicos. Bien, ¿qué tenemos? Tenemos ley, bueno, en este caso ley de cobre, pero también tenemos valores geoquímica para diferentes elementos. Aquí también podemos ocupar relaciones entre elementos, por ejemplo, potasio dividido por aluminio, niobio por titanio, etcétera, que nos podrían ayudar a interpretar de manera geoquímica la litología o las zonas de alteración. Lo que hablaba antes de mineralogía infrarroja, pero esta vez es continuo, ¿ya? No es puntual como en el caso anterior. Y también tenemos valores, bueno, la textura también tiene que ver con la fotografía, el mismo procesamiento que se hizo antes. Y tenemos valores de geotecnia, ¿ya? EQD y fracturas por metro.
Y con todo eso vamos a procesar los datos para corregir y para normalizar el bloqueo geológico. De nuevo, ¿qué es lo que se obtiene acá? Se obtiene un modelo, un modelo donde también las variables tienen diferente importancia, pero en algunos casos la varianza es muy alta y en esos casos se eliminan esas variables ya que podrían afectar negativamente el modelo. En términos de repetitividad en el futuro y que no esté sobreajustado. Y se realiza el mismo estudio, en este caso se obtuvo un 77% de eficiencia, ¿ya? De nuevo, eso no quiere decir que el modelo se equivoque, también parte del bloqueo puede estar equivocado, ¿ya? Así que en los mapeos posteriores podríamos verificar esa información y ver la eficiencia real del modelo, ¿ya? Y de nuevo podemos colocar los datos realizar una tessellation con los datos y eliminar el ruido y dejar grandes bloques, grandes zonas de alteración o grandes litología o lo que sea que estemos buscando. Y en este caso lo interesante es que podemos realizar no solo la alteración principal, sino que también una alteración secundaria, ¿ya? El que tiene mayor probabilidad y la segunda mejor probabilidad. Y así podemos tener asociación de alteración, asociación de minerales. Bien, otro caso de estudios que tenemos. Uy, ¿qué pasó aquí? Se volvió loco. Aquí está, ya. Lo que vimos fue a escala de roca, ¿ya? Ahora, si queremos ver una escala regional, cómo estos procesos pueden ayudar al targeting o a buscar nuevas zonas de interés en lo que es la exploración. Más que ver con la exploración generativa que con los pozos en sí mismos. Bien, cuando tenemos una zona de estudio, podemos tener muchas capas de datos. O podemos crear nuevas capas de datos. ¿Qué digo con crear capas de datos? Digo que podemos tener vuelos aeromagnéticos y a partir de ello tenemos diferentes procesamientos matemáticos con los cuales podemos tener diferentes datos, ¿ya? O diferentes interpretaciones. Y eso yo estoy seguro que muchos de los geólogos con experiencia ya lo han ocupado reducción al polo, han ocupado derivadas en la señal magnética, etc. En este caso aquí tenemos reducción al polo, dominio de frecuencia, texturas, autocorrelación espacial, etc. ¿Ya? Acá hay muchos datos, no vamos a ahondar en eso, porque hace 10 años que no trabajo con geofísica, así que tampoco lo podía explicar muy bien, pero antes sabía mejor. También tenemos predicción de alteración. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir el uso de imágenes satelitales para predecir la alteración, ¿ya? Cuando las imágenes satelitales son multibandas, digamos, Landsat, ASTER, donde tenemos bandas en infrarrojo, con lo cuales podemos predecir zonas alteradas. También podemos ocupar geología estructural, ¿ya? Donde también la distancia a una estructura podría ser un factor relevante en los depósitos minerales. Usualmente los depósitos están alineados, ¿ya? Con cierta dirección, y este dato podría ser importante en el momento de modelar. Bien, de nuevo, colocamos todos estos datos, ¿ya? Tal como yo empecé a hacerlo hace 20 años atrás, donde tomaba con papel transparente diferentes datos, diferentes familias de datos, las colocaba una encima de otra y empezaba a buscar dónde se repetían ciertos patrones. Pero por supuesto que ya tenemos tantos datos que ya si los colocamos uno encima de otro con papel transparente ya no se ve nada. Así que aquí es donde tenemos que ocupar el Machine Learning para que automáticamente podamos obtener zonas de mayor interés. Y aquí vemos, estos son los datos, este es el input viene a ser zonas donde no tenemos mineralización, ya sea porque hemos explorado, hemos hecho un pozo, hemos encontrado que la zona está fresca, que no hay una alteración favorable para encontrar mineralización, y tenemos otros puntos rojos que sí son exitosos, ¿ya? Entonces los puntos, el fracaso viene a ser un 0, el éxito un 1, y así podemos generar un mapa de probabilidades que van valores de 0 a 1 en toda el área. Y así obtenemos lo que tenemos abajo, ¿ya? Abajo tenemos zonas, mientras más fuerte el color, más rojo, son zonas con mayor probabilidad de encontrar algo, que por supuesto van a estar clusterizadas alrededor de los datos que ya sabemos, pero aparte vamos a tener algunas señales, algunos datos nuevos. A esto también podemos sumarle otros datos,
¿ya? Otros datos de geoquímica, por ejemplo, geoquímica del suelo, interpretaciones estructurales de datos que hemos recolectado en terreno mismo, ¿ya? Y aquí es donde viene el input del geólogo. ¿Ya? Preservación de bloques, esto es interpretación geológica de terreno, ¿ya? Los geólogos en sí mismos. Así que aquí es donde alimentamos el sistema con nuestra interpretación, con nuestra geología. Y finalmente obtenemos este mapa, donde cada cuadrado va a ser una zona de interés con mayor o menor probabilidad. ¿Ya? Y eso. ¿Esto tiene éxito? Sí, tiene éxito. Hemos trabajado con casos exitosos en diferentes proyectos en el mundo, ¿ya? Y eso lo voy a mostrar a continuación. Pero antes de eso, también, antes de ir a los ejemplos exitosos, les quería volver a comentar acerca de que el mismo dato, en este caso viene a ser magnetismo, lo podemos transformar, lo podemos procesar para generar diferentes mapas. Y con esa combinación de mapas podemos mejorar lo que ya tenemos. Este caso acá es bastante entretenido, ya que tenemos un mapa geológico. Pero este mapa geológico al parecer está bastante simplificado, ¿ya? A la escala que estamos trabajando. Y con los datos magnéticos, lo que queremos hacer es el proceso inverso a lo que estábamos haciendo con Tessellation, que es donde tomamos datos granulados y los simplificamos. Aquí queremos granular el dato simplificado, ¿ya? Esa es como más o menos la idea, ocupando el mapa simplificado y con datos magnéticos estamos induciendo a tenerlo más granulado, ¿ya? Bien, entonces aquí tenemos esto, obtenemos esto bien granulado a partir de los datos magnéticos, digamos, ya obtenemos este mapa granulado y ocupando mapeo geológico de superficie, donde cada uno de estos puntos viene a representar una litología en particular, mezclamos todo. El mapa geológico, este mapa granulado, el dato litológico de terreno, para obtener un mapa, un smart map, que así lo llamamos, que es un mapa geológico a partir de diferentes fuentes. Y este mapa viene a ser un poco más preciso de lo que estamos del mapa geológico original, ¿ya? Y con el cual podemos realizar mejor interpretación. Bien, eso es un ejemplo bien bonito que encontré. ¿Ha funcionado esto a nivel de targeting? Sí, ha funcionado. Múltiples oportunidades. Los casos que les voy a mostrar aquí son casos públicos, ya que son de dominio público, digamos, así que no hay ningún pecado en enseñarlo públicamente. Así que, por ejemplo, acá tenemos una zona de interés con pozos exitosos, ¿ya? Una zona exitosa, y realizamos el mismo proceso que les mostré antes. Magnetometría, geología, tomamos todos los datos y todos los datos van a generar, ocupando esta información, van a generar un mapa de probabilidad de hallazgo. Y esta probabilidad de hallazgo fue testeada en esta zona, donde se realizó otro pozo que tuvo interceptos, ¿ya? por oro. Y podemos ver que los interceptos son bastante interesantes, ¿ya? Con leyes de hasta 52 gramos por tonelada de oro, 600 gramos por tonelada de plata. Así que sí, en este caso funcionó. En este otro caso también es un caso de litio, ¿ya? En pegmatitas, donde también se realiza lo mismo. Se toma muestras, se toman datos previamente conocidos, ¿ya? De lugares previamente conocidos, con datos geoquímicos conocidos, para luego interpretarlos y obtener nuevas zonas de interés donde también se han encontrado valores importantes, no solo de litio, sino que también de otros elementos de interés económico. Y aquí, bueno, acá hay otro caso de cobre, este es nuevo, de diciembre, así que todavía no tenemos los datos de la geoquímica, pero también se sabe que también son zonas que tienen factibilidad y que están entregando buenos resultados, ¿ya? A partir del análisis espacial de los datos. Bien, eso es todo lo que les quería mostrar. Básicamente esto era para introducir también a LS Goldspot, a nuestros clientes en Chile. Y
y esperamos estar allá con esta empresa para prestar servicios a las compañías mineras también. Como conclusiones, ¿ya? El aprendizaje, máquina, no sé cómo traducirlo. Juan Carlos me preguntó antes, ¿cómo traducimos esto? No sé si hay una traducción directa. Pero Machine Learning, herramientas de Machine Learning pueden ser aplicadas en diferentes escalas de los proyectos. Aquí ya vimos dos casos. Caso de roca, de sondaje en sí mismo, y caso regional, distrital, en búsqueda de nuevos blancos de exploración. Pero todo esto, no hay... ocupar esta herramienta siempre se tiene que ocupar con el apoyo geológico. Todo esto tiene que conversar y tiene que tener sentido desde el punto de vista geológico. Así que es muy importante que siempre acompañes todos estos procesos, ya sea con quienes están trabajando, consultores que podrían analizar este trabajo, siempre acompañarlos, siempre acompañar estos procesos, porque siempre es muy importante contar con el, digamos, conocimiento experto que el geólogo le puede proveer del terreno mismo. Y bien, y como les decía, sí tenemos casos donde se ha mejorado la tasa de descubrimiento, se hace mucho más eficiente la exploración desde el punto de vista donde ya no hay la tasa de sondaje exitoso es bastante mayor, así que eso también ayuda desde el punto de vista económico. Bien, eso quería comentarles. Veo que hay varias preguntas, no sé si varias, pero voy a empezar a... Veo que Paula me la ha estado posteando acá al lado, así que voy a empezar a revisar. Perdón, Miguel. Bueno, primero, muchas gracias, Miguel Martínez, geólogo geoquímico senior de ALS Global, por tu estupenda exposición. Y mira, yo te voy a leer las preguntas y tú las vas contestando, si te parece. Bueno, está bien, si te parece. Tengo una pregunta aquí de Juan Rojo, que dice, ¿cuáles fueron los rasgos o variables usadas en el mapa de probabilidad? Camilo, ¿puedes compartir de nuevo la presentación para buscar alguna imagen para ayudar con la explicación, por favor? Gracias. Vamos a buscar alguna imagen, en este caso... Bueno, en este caso, ya. En este caso en sí, lo que se ocupa para generar los mapas de probabilidad son estos datos, ¿ya? Estos datos, ¿qué es lo que son? Son, primero, magnetometría. Pero la magnetometría no cruda, sino que productos a partir de la magnetometría, ¿ya? Y aquí es donde tenemos reducción al polo, texturas, autocorrelación espacial, etc. ¿Ya? Tenemos diferentes procesos a partir de la magnetometría que se generan diferentes mapas. ¿Qué tenemos también? Bueno, la alteración en este caso nace a partir de imágenes satelitales multibandas, con bandas en el infrarrojo, y también tenemos mapas estructurales. Y en este caso particular se ocupó esa información para generar estos mapas. ¿Ya? Supongo que esa era la pregunta. Ya, estos mapas de probabilidad. También veo que hay una pregunta que cómo logran de Humberto Diceto. Disculpa, Juan Carlos, estoy leyendo también las preguntas. Dale nomás. Ya, donde dice que cómo se obtienen estos mapas si los datos están ubicados en clústeres. Bueno, los datos que están ubicados en clústeres, lo que sucede es que, por ejemplo, tengo este punto en rojo acá, que es un éxito. ¿Ya? Este punto en rojo acá tiene una distancia a una estructura, tiene una alteración, tiene un valor de reducción al polo en magnetometría, etc. en cada uno de estos mapas. Entonces, ese es el dato. ¿Ya? El dato es un éxito con un montón de variables al lado asociadas. ¿Ya? Y al mismo tiempo el fracaso también tiene lo mismo. Entonces, lo que tú tomas es el 1 o 0 de éxitos o fracasos y modelas esos valores con todo el resto de los valores. ¿Ya? Y luego, una vez que tienes el modelo, expandes y obtienes un valor de probabilidad de éxito o fracaso en base al resto de los valores. ¿Ya? Por eso es que no importa que no haya datos, ¿ya?
de todas maneras voy a tener alguna probabilidad de hallazgo. Y la probabilidad de hallazgo va a estar, se escana la zona de estructura y, por supuesto, se escana ciertas zonas de interés. ¿Ya? Así Miguel, que no sé si se entendió. Miguel, hay una pregunta de Hal Michea que dice, ¿qué diferencia hay en generar un mapa de multivariables en ArcGIS y clusterizar en IOGAS? Disculpa, esa respuesta no la puedo contestar, o sea, esa pregunta no la puedo contestar porque no ocupo IOGAS. ¿Ya? Y ArcGIS lo ocupé, la última vez fue hace mucho tiempo. Todos estos procesos ya se ocupan con programación, básicamente, ya son mapas que no son mapas en sí, sino que son códigos en Python, en R, en otros software, donde se realiza la interpretación de estos datos. ¿Ya? Así que no sé cómo hacerlo en IOGAS, lo siento, no puedo contestar eso. Otra pregunta de Humberto Riseto dice, ¿qué hacen para tratar de evitar el agrupamiento de datos? Ok. Para eso hay diferentes técnicas, ¿ya? Voy a explicar una de ellas como para tener una idea. Por ejemplo, acá tengo muchos datos de éxitos y que están agrupados, están clusterizados, porque hay muchos sondajes. Es normal, tenemos un proyecto, tenemos un éxito, colocamos muchos sondajes en la misma zona, ¿ya? Así que por supuesto que vamos a tener muchos datos de éxito. Se pueden hacer simulaciones, vale decir, solamente dejo unos pocos, ¿ya? Para que la guía sea más o menos pareja. Y dejo unos pocos datos y elimino el resto. Y corro el mismo algoritmo. Y lo puedo hacer simulaciones aleatorias, donde aleatoriamente dejo zonas de éxito afuera cuando estén clusterizadas. ¿Ya? Estoy seguro que hay un término que no me acuerdo para lo mismo en lo que es geoestadística. ¿Ya? No me puedo acordar, lo siento. ¿Ya? Pero se ocupan técnicas similares, ya que en geoestadística también sucede lo mismo en los modelamientos con Vulkan o con otros software, donde por supuesto que los datos están clusterizados en los sondajes, ¿ya? Y donde también se ocupan técnicas similares. ¿Ya? Ok, hay una pregunta de Ángel Cubas, que fuera de agradecer por la excelente ponencia, dice, con respecto al método correcto de determinar los umbrales, thresholds, ¿cuál recomendaría usted, ya que se sabe que hay distintas formas de tomarlo? Ay, qué difícil pregunta. Y difícil precisamente porque hay muchas metodologías diferentes, ¿no? Yo lo que suelo usar es buscar el background, ¿no? Y buscar el background es cierto porcentaje bajo cierto porcentaje, los valores bajo cierto porcentaje. Ahora, ¿cómo encuentro ese porcentaje? ¿Cómo encuentro ese background? Puede ser con la distribución de los datos, ¿ya? Donde los datos siguen cierta tendencia, cierta distribución estadística, y que en algún momento esa distribución estadística se corta y tiene un salto, ¿ya? Eso, bueno, muchas veces con distribución, con estos QQ-plot, que son distribución por cuantiles, se puede visualizar bastante bien dónde están los quiebres. Pero como dices tú, Ángel, hay diferentes metodologías y lo mejor es probar diferentes metodologías y ves cómo te va. Bueno, hay otra pregunta de José Luis Mendoza, fuera de agradecerte por la buena charla. Dice, ¿qué herramientas o software ocupas en Machine Learning? Ya, personalmente ocupo Python, ocupo R. ¿Ya? Esos son los dos softwares que más ocupo. Mis colegas de ALS Goldspot ocupan software que ellos mismos han desarrollado, ¿ya? Y por los cuales yo no voy a hablar. Pero para mí, con R y con Python es más que suficiente. ¿Ya? Ok, una pregunta de Rubén Miranda. Dice, más allá de la tecnología de exploración, en el caso del cobre, ¿cómo va la planificación de proyectos de exploración? Ay, no entiendo esa pregunta. A ver, la voy a repetir a ver si te hace más sentido. Más allá de la tecnología de exploración, en el caso del cobre, ¿cómo va la planificación de proyectos de exploración? Mira, no sé, Rubén, no sé bien a qué te refieres con eso, con el tema que estamos hablando hoy día.
Bueno, si nos puede aclarar, porque Sí. yo tampoco no capto muy bien. De Daniel Aquevedo dice, ¿qué bibliografía recomiendas para introducirse al mundo de Machine Learning en minería para un estudiante de geología? Ya. Ahí yo no buscaría Machine Learning en minería, yo buscaría simplemente Machine Learning, ¿ya? Porque, ¿por qué digo eso? Porque todavía está muy abierto. Entonces siempre, muchas de las técnicas que se ocupan ahora se han ocupado antes en medicina, en otras disciplinas, ¿ya? Así que las mismas técnicas que se ocupan en cualquier disciplina también se pueden ocupar para minería. ¿Cómo me introduje yo? Que podría ser mi experiencia personal, ¿ya? Aunque sea muy yo, es lo único, es mi experiencia. Yo cuando empecé a estudiar este tema lo hice a través de plataformas de cursos online, ¿ya? En específico EDX. EDX.org es una plataforma online donde hay muchos cursos, y hay muchos cursos de Machine Learning, ¿ya? Entonces tomé algún curso en ese momento, que ya no está disponible, me parece, y que era un curso donde introducían los diferentes conceptos de Machine Learning y también te enseñan a programar, en este caso en R Studio. Y con eso yo empecé a aprender, y como estaba trabajando en exploraciones en Chile, aproveché de aplicar lo que estaba aprendiendo al mismo tiempo que estaba trabajando, y realizamos trabajo bastante entretenido, quizás Juan Carlos se acuerda. Así que sí, yo creo que lo mejor es eso. Ahora, hay tantas plataformas online donde te enseñan a estos temas que es más rápido tener a una persona hablándote en un video que estás leyendo. Así que eso. Excelente, Miguel. Mira, Juan Rojo quedó con una duda en el mapa probabilístico, las variables. Dice que no se usan, o en ese caso no se usaron variables geoquímicas, dice. Ya. En este mapa en sí, no. Pero en el segundo mapa, sí. ¿Ya? Aquí sí se ocupó geoquímica de suelo. ¿Ya? No se está proyectando. No sé si Camilo puede proyectar ahora. Disculpen. Ahí sí. Ahí sí. Sí. En este mapa en particular no se usó geoquímica, ¿ya? Porque la geoquímica no es un valor continuo, ¿ya? ¿Cuándo se ocupa la geoquímica? Se ocupa cuando, en el paso siguiente, cuando queremos categorizar los diferentes blancos, por ejemplo. Así que, si bien podemos ocupar la geoquímica como un valor continuo, podríamos ocupar estos mapas, ¿ya? Pero estos mapas no es geoquímica pura, sino que son interpretaciones, kriging sobre los resultados geoquímicos. Así que es ocupar una interpretación estadística en otra interpretación estadística, quizás no sea la mejor idea, ¿ya? Pero sí se puede ocupar para categorizar los diferentes blancos, eso sí que sí. En este caso particular, hay casos y casos, ¿ya? En el caso de los pozos de los sondajes, de la interpretación de alteración que vimos antes, ahí sí se ocupa variables geoquímicas. Ya. Esteban Galindo Guzmán dice, se hablaba de que al tener una probabilidad de 68% era bastante bueno. ¿Hasta qué límite es aceptable? Bien, eso depende del caso, ¿ya? No hay una respuesta fija para ese tema, ¿ya? 68%, yo no diría que es bueno si tuviésemos modelando una variable que fue obtenida con un instrumento, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué quiero decir con eso? Quiero decir que tenemos mineralogía hiperespectral y queremos determinar la mineralogía y con mineralogía obtenida por microscopio, ¿ya? Yo sé que la mineralogía obtenida por microscopio es muy fiable, ¿ya? Tiene una certeza muy alta. El geólogo la está viendo y es muy certero el valor, ¿ya? Porque el microscopio es un instrumento totalmente confiable. Entonces, hay un 67% y lo encontraría bastante bajo. Yo esperaría acercarme más al 90%. Pero en este caso en particular, lo que estamos comparando es el logueo geológico hecho con lupa versus lo que se obtiene con el Machine Learning, ¿ya? El logueo geológico hecho con lupa
es famoso, famoso, es conocido de que no es muy preciso. Y yo te lo digo por experiencia como geólogo, ¿ya? Yo me acuerdo de haber trabajado en lugares con 10 geólogos logueando al mismo tiempo, y si el geólogo líder no estaba vigilando a todos los geólogos todos los días, en cosas de una semana estábamos logueando cosas diferentes, ¿ya? Es muy fácil que haya un sesgo en el logueo geológico. Entonces, en ese caso, un 67% es bastante bueno, porque estamos comparando un logueo que no sabemos qué tan certero es, ¿ya? Por eso te digo, depende del caso a caso, ¿ya? No hay una relación clara. Y depende del ejemplo. Voy a aprovechar eso que acabas de decir, Miguel, sobre el tema de la variabilidad que puede haber en el mapeo de sondaje entre un geólogo y otro, como decías tú, dos geólogos, tres opiniones. ¿Ah? Sin embargo, yo creo que cuando los geólogos ya tienen un cierto recorrido, una cierta experiencia, ya esa variabilidad disminuye. Y yo lo escuché en una conferencia al famoso David Lowell, que falleció hace un poquitito, unos pocos años atrás, decir que él, para una campaña de sondajes, no contrataba a geólogos jóvenes, contrataba a geólogos con experiencia, precisamente porque necesita tener mucha confiabilidad en lo que el geólogo está interpretando, los datos que está tomando y cómo lo está interpretando. ¿Ah? Y el problema un poco en la variabilidad también, en lo que yo he visto está que se confunde un poco a veces lo que es el dato con la interpretación. ¿Ah? Entonces, en el mapeo es como un arte, en cierta manera. El geólogo está interpretando lo que está viendo, ¿eh? Y está tomando datos, pero lo está de alguna manera procesando en su mapeo, porque está yendo de una escala 1 a 1 a una escala de mapeo muchas veces. ¿Ah? Que claro, en estos últimos tiempos, digamos, ya se usa más bien valores numéricos para cuantificar, digamos, la intensidad, la abundancia, el efecto de las alteraciones, etc. Entonces bueno, efectivamente requiere un procedimiento, como decías tú antes, hay que tener protocolos bien definidos para el mapeo y ser lo más estricto posible cómo lo va a orientar uno para poder utilizarlo después. ¿Ah? Y depende en qué lo quiere utilizar, pues si uno lo quiere para este tipo de trabajo, digamos, uno lo que quiere es que el geólogo tome el dato nomás, no haga ninguna interpretación, puro dato nomás. ¿Ah? Y lo más cuantificado posible, digamos. ¿Ah? Ok, siguen llegando preguntas. ¿Ah? De Juan Carlos Maurelia, dice simulación multigaussiana secuencial. Sí, yo creo que te saltaste un poquito, ¿no? Sí, me salté. Sí. Si quieres, Gesell Birman. Sí. La pregunta de Gesell Birman es bastante buena, pero complicada de contestar. ¿En qué porcentaje ha permitido mejorar el éxito exploratorio en distintos distritos esta metodología? Mira, Gesell, yo no sé si podría dar un número, ya que el número que podría dar sería muy cercano en favor de las técnicas, y tampoco tengo el dato. Yo creo que esa pregunta hay que hacerla en 10 años más, ¿ya? Porque estas técnicas se están ocupando cada vez más en distintas partes del mundo. Ahora bien, la idea es disminuir la cantidad de sondaje en este caso, ¿ya? O sea, si nosotros tenemos un distrito y lo perforamos, vamos a terminar descubriendo lo que hay. Pero la idea es que esos sondajes se minimicen y con solo unos pocos pozos podamos encontrar el yacimiento.
Así que no, yo esa pregunta me la llevo como tarea para la casa, porque no tengo el número. En todo caso, es bien conocido que en los éxitos de exploración muchas veces la gracia está en que se han ocupado la mayor cantidad, los datos que existen, se usan todos los datos. Entonces, antes uno tenía que usarlo, digamos, con mapas temáticos, como tú decías, colocando overlays con distintas capas de datos, pero esta tecnología ahora permite utilizar mucho más datos, procesar mucho más variables. Así que yo creo que mientras mejor se ocupen los datos, más posibilidades de éxito hay. Bueno, volvemos a la que decía Juan Simulación Aurelio. Multigaussiana secuencial. Ese debe ser el nombre, me imagino, de la metodología para declusterizar. Ya. Para declusterizar los datos. Ya. Y Elmer Waina dice, ¿de qué manera ayuda a seleccionar la ubicación de los taladros gemelos para validar la geología, así como los taladros para pruebas metalúrgicas de un proyecto minero? Ay, buena pregunta. Buena pregunta, porque es que finalmente cuando estamos haciendo pruebas metalúrgicas, no sé si con estas... sí, tendría que pensarlo un poco más. Ya, pero yo me imagino que esto también podría ir de dónde colocar un pozo puede apostar más a los modelos posteriores. ¿Ya? O sea, estadísticamente, ¿cuál es la ubicación del pozo que más apuesta en los modelos? ¿Ya? Yo así veo más bien la pregunta. ¿Ya? Luego los gemelos, no sé si viene mucho el caso, pero acerca de ubicación de futuros taladros, en geometalurgia es diferente a lo que estamos viendo ahora. Es simplemente ubicar el pozo donde apuesta su mayor valor. ¿Ya? Pero eso yo no he visto casos, no he trabajado con casos de ese estilo. ¿Ya? Ya que depende también de los modelos geológicos, de qué tan certeros son y todo eso. Interesante para futuros estudios. Sí, porque yo entiendo que los twin holes, los taladros gemelos, los sondajes paralelos, probablemente uno tiene que ubicar cuáles son los estratégicos para el modelo que uno quiere comprobar. Entonces, me imagino que algo así, con una simulación, habría que hacerlo para determinar cuáles son los sondajes que conviene duplicar para comprobar, validar, digamos, en modelamiento hay una serie de herramientas donde uno puede obtener el valor de la variable, ¿ya? Y en este caso, los pozos vienen a ser la variable. Entonces, ¿qué tanto aporta el pozo en el modelo en general? Y como tú dices, quizás enfocarse en esos pozos para duplicarlos, que van a ser los que más datos aportan al modelo en sí. Sí, es una buena respuesta. Bueno, Roberto Pincheira dice, ¿hay diferencia en integrar los diferentes inputs de modelos de predicción en una matriz y modelar con esta en vez de usar IA? Inteligencia artificial en inglés, me imagino. Sí, pero esto no sé a qué te refieres con una matriz. ¿Te refieres a regresión lineal? ¿A algo de ese estilo? Digamos, porque no entiendo la pregunta, disculpa. Acá creo que repiten un poquitito la consulta. Nicole Calderón dice, ¿qué herramienta o software recomendarías para este tipo de estudio? Orange, R Studio. A mí el que más me gusta es RStudio, ¿ya? Pero también ocupo mucho Python porque es más fácil integrarlo con otros sistemas, ¿ya? Y por eso es que ocupo bastante Python. Pero mi favorita, como standalone, es RStudio, lejos, ¿ya? Y también RStudio tiene muy buenos paquetes para lo que son mapas. Entonces uno también puede generar mapas en R. Así que... Gracias.
Herman Orellana Gallardo te saluda y además dice: ¿cuáles imágenes satelitales son de alta confianza en Chile? ¿Cuáles utilizas? Mira, yo la que alcancé a utilizar, yo llegué hasta la imagen Aster, probablemente, ¿ya? Pero ya hay una serie de imágenes nuevas que yo nunca he ocupado, así que no te podría contestar tampoco esa pregunta. Así que... Ya, acá van a entrar una precisión. Juan Carlos Maurelia dice ¿qué librerías de Python o RStudio recomiendas? ¿Ah? Juan Carlos, yo creo que es mejor que me envíes un mail y yo te puedo contestar en un mail, porque son 20 librerías diferentes que probablemente ni me cuadran en este momento, ¿ya? No sé si el mail tuyo, Paula, lo puede publicar en el mismo en el mismo chat para que puedan dirigirle preguntas a Miguel, porque también por la hora vamos a hacer 3 preguntas más y ahí vamos a terminar. Porque me imagino que están en la hora para almorzar allá en Vancouver, ¿o no? No, son las 3 de la tarde. Ah. Así que aquí la gente almuerza a las 11:30 de la mañana, están locos. Ah, claro. Sí, así que... A esta hora van a ir a cenar ya. A las 5 están todos cenando, están locos esta gente. Muy bien. Bueno, vamos entonces con la pregunta de... Bueno, acá Nicole Calderón te agradece y encuentra excelente la presentación. Rubén Miranda dice, se refiere al avance respecto de la exploración. Bueno, ese parece que era el que estaba con el tema de la planificación, que no sé si eso te aclara. Tendríamos que volver a la pregunta, pero estaba al principio. Perdón, Rubén, tú le puedes enviar en el email a Miguel la consulta para que él pueda responderte con la experiencia que él tiene. Aquí hay una pregunta más larga de Humberto Riseto. Dice, sí, mi pregunta anterior iba ligada a estos mapas donde se ocupó la geoquímica al no ser una variable continua. Gran parte de los datos no son continuos y tienen que ver con observaciones de geólogos que son discretas o bien de sensores remotos que también tienen sesgos, como por ejemplo de cobertura, etc. En fin, gracias por las respuestas anteriores. Bueno, esta sí va a ser la última de Roberto Pincheira. ¿Recomendarías utilizar variables o dependientes o generar un índice de codependencia entre variables para modelar posteriormente, o es mejor dejarle esto a la inteligencia artificial? Bueno, como codependiente, En general uno soluciona ciertos temas de dependencia, ciertos temas de correlación de variables con lo que son análisis y componentes principales, ¿ya? Sí, en general esa es la mejor opción. O sea, el trabajo con componentes principales tú sabes, o sea, lo que estás generando son nuevas variables que son independientes entre sí. Entonces, con eso puedes eliminar eso, el tema de las variables que se correlacionan muy fácil, ¿ya? No sé si te refieres a eso en realidad, pero bueno. Pero de todas maneras, espero que Paula haya publicado mi mail. Así que con eso, encantado, yo puedo contestar cualquier pregunta que me envíen. Y muchas gracias, FEXMIN, por invitarme. Y espero que me sigan invitando. Y muchas gracias a ti, Juan Carlos, por la presentación. Y un gusto verte, aunque sea a la distancia. Hace tiempo que no estaba contigo. Igualmente. Muchas gracias de nuevo, Miguel. Y te deseamos mucho éxito, ¿eh? Muchas gracias. Chao a todos. También agradecemos a NetMin, que nos facilita la plataforma
para hacer estas presentaciones, estas charlas, y los esperamos ver en el próximo Camino a FEXMIN, que se va a publicar luego el aviso, ¿ah? Y por supuesto en FEXMIN en agosto. Hasta luego a todos. Chao. ¿Buscas información relevante para la toma de decisiones en minería? Nedmin es la primera red de profesionales de la minería y el principal ecosistema colaborativo del sector. Más de 8.000 usuarios y las más importantes compañías y proveedores del sector ya son parte. Inscríbete en nedmin.cl.